Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan ahí. Sí, Macarena, se escucha muy bien. Perfecto, tuve unos problemitas para conectarme, pero ya estamos en carrera, estamos bien. Sí, sí, se escucha bien, Magdalena. Hola Maca, muchísimas gracias por Hola, esta Jorge. charla. No, por favor, gracias a usted por la invitación, por tenernos siempre en cuenta para promover un poquito más de esto de la cultura, de nuestra cultura. Así es. Si les parece, esperamos dos minutitos más y arrancamos. Hola, Hola. Si les parece bien, voy a tratar de silenciar todos los micrófonos por un rato para ir hablando y ustedes mismos lo pueden sacar el silencio y hablar, intervenir, preguntar, pero es más que nada para que si ladra un perro atrás, pasa algún ruido o algo, o si muchas veces cuando están todos los micrófonos prendidos, medio que se acopla. Entonces, lo silencio un segundito, no para que no hablen, sino para que no se acople. Bueno, la idea de la charla de hoy, que estuvieron organizando acá Cristina y Estela y toda la comisión, le quisimos dar un marco como para que, para no hablar de toda la mitología en general. La mitología es tan grande y hay tantas cosas para hablar o para ver que es muy amplio. Entonces, para hacernos un marco, si bien en este momento de pandemia no se puede viajar y no podemos salir, en todo el mundo, más que nada en Italia, en Grecia, en Alemania y en Gran Bretaña, hay muchas obras de arte de mitología griega y tengo amigas, por ejemplo, que han viajado muchísimo y que después cuando yo les cuento los mitos o algo me decía, esa escultura la vi, eso lo vi y no sabían qué era. Entonces me acordé de esa historia y dije, bueno, vamos a centrarnos en esto y lo que voy a hacer es tomar distintas esculturas, las que son para mí las más bonitas, las más bellas, significativas, que tienen también un mito bonito detrás, y teniendo esas esculturas que yo ahora primero les voy a compartir una imagen para que ustedes vean de qué hablo, voy a seguir hablando yo y después le voy a pasar distintas imágenes para analizar todo lo que yo les voy a ir contando que va a aparecer en la escultura, muchas de esas cosas. Así que vamos a empezar con el mito de Eros y Psique. Entonces vamos a abrir acá la, la escultura y se las voy a mostrar a ustedes. Vamos a compartir pantalla.
Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Esta escultura es de Antonio Cánova y si la quieren ver, la pueden encontrar principalmente en el Louvre. Ahí está, no me abría, perdón. Ahí la pueden ver. Bueno, Sí, 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 perfecto, Maca. Estas imágenes después las vamos a analizar, pero la imagen principal es esta, que está acá. Vamos a dejarla ahí un ratito y yo arranco y después tengo que compartir pantalla. Si bien a lo largo de la mitología griega encontramos diversos Eros, porque muchas veces se habla de Eros y mucha gente piensa que es el cupidito, el nenito alado. Hay distintos Eros, que cada uno tiene un inicio distinto, un nacimiento distinto. Algunos dicen que Eros nació de cuando se crea el universo, aparece la Tierra, el inframundo y Eros. Eros era como una fuerza universal que hacía que todo se una, impulsaba la creación, la unión, etcétera, etcétera. Después, el mito órfico dice que Eros en realidad sale de un huevo, que de la nada sale un huevo, así como lo escuchan, no es muy raro este mito, pero es el más antiguo de todo. Y de ese huevo sale, por un lado, el cascarón inicial, la tierra, y el cielo que la cubre. Y Eros, que también tiene esta misma funcionalidad de impulsar la creación, de unir a los opuestos para que todo se vaya creando, más que nada. Por eso es como una fuerza que une. No era una persona, no era una personificación, sino era como algo abstracto. Y después el héroe que todos conocemos también tiene en la mitología distintas madres, distintos padres, pero para este mito particular vamos a decir que Eros era hijo de Afrodita, la diosa de la belleza, y de Hermes, el mensajero de los dioses. Hay otros que dicen que era de una Artemisa, que ni siquiera es la Artemisa la diosa, etcétera, etcétera, pero no importa. Psique, que es la otra protagonista de nuestra historia, era una princesa de Anatolia. Su padre era rey de Anatolia, que Anatolia hoy en día queda en Turquía, como hay una región que se sigue llamando así. Era la hija menor de un rey que tenía otras dos hijas, y era hermosísima, pero tan bella, que llegó un momento que en vez de tener pretendientes, tenía admiradores. Las personas se acercaban hasta esa región y hasta ese pueblo para llevarle regalos, hasta casi ofrendas. El padre estaba muy contento por el hecho de que al tener esos admiradores pensaba de que rápidamente le iba a casar. Como bien saben, en esa época lo primordial era casar a las mujeres y continuar con hacer también nexos para la guerra, con alianzas con otros reinos, etcétera, etcétera. El problema era que esta chica era muy, muy, muy bella, pero nadie le pedía la mano, la veneraban. Sus dos hermanas, que si bien eran lindas, pero no eran tanto, se casaron mucho antes que ella. ¿Cuál fue el problema de esto? Que Afrodita se enteró de que habían comenzado a venerarla. Cuando Afrodita se entera de que comienzan a venerarla, se pone muy, muy celosa, y los dioses son muy vengativos, no son, son parecidos dicen que los dioses son parecidos a los hombres, no al revés, no los hombres parecidos a los dioses, sino que al revés. Los dioses son iguales a los hombres, pero con las virtudes y los defectos exacerbados. Entonces cuando aman mucho, y cuando odian muchísimo. Entonces por eso las venganzas también son tan terribles. Entonces Afrodita se va con su hijo, Eros,
el dios alado, el Cupido romano, el dios del amor, y le pide que fleche a esta muchacha y la haga enamorarse de un monstruo. ¿Qué pasa? Eros, en su carcaj, tenía dos tipos de flecha, las de oro y las de plomo. Las de oro hacían que la persona se enamorara perdidamente de la otra persona a la que iba destinada la otra flecha. Y las de plomo hacían que esa persona le causaran rechazo a la otra persona y miedo, desamor, pavor, lo que ustedes quieran ponerle. Pero más que nada rechazo. Entonces, Afrodita, muy mala, lo que hace es querer que ella se enamore de un monstruo. O una persona vil, le dice, lo que vos prefieras. Entonces, Eros busca a esta muchacha, Psique, y cuando la encuentra se enamora. Como se enamora y sabe que su madre no se va a poner para nada contenta, y no quería desobedecer lo que le pidió, lo que hace es pedirle ayuda a Apolo. Entonces, en el medio, el padre de la muchacha se dirige al oráculo de Delfos para preguntar por qué a su hija nadie le pedía la mano en casamiento. Entonces, el oráculo, por medio de Apolo, que a su vez le pide a Eros que lo ayude, le dice que la chica no se va a casar con ningún príncipe ni ningún candidato humano, sino que si no quería perder su reino, debía abandonar a la muchacha vestida de novia en la cima de una montaña, para que por ahí la pase a buscar un monstruo que iba a ser de ahí en más su marido, y no la iban a ver nunca más. Entonces, ¿por qué eso de no verla nunca más? Porque Eros sabía que si se casaba con la chica esta, no podía ni verlo ni ver a su familia, porque no, lo que debía era que Afrodita no se entere. Entonces el padre vuelve a la ciudad, le dicen todo esto a su mujer, a su reina, y como en los consejos tenían voz y voto en ese momento de las distintas cortes, el pueblo no quiere perecer, entonces lo obligan a abandonar a su hija en la montaña. Entonces la visten de novia y hacen casi un cortejo fúnebre y la llevan a la cima de la montaña y allí la dejan. La chica dicen que llora tanto que se queda dormida, y cuando se queda dormida, Céfiro, el viento del norte, la levanta y la lleva hacia el palacio de Eros. El palacio de Eros era un palacio de oro y plata, muy bonito, muy hermoso, una paradera hermosa, y la deja durmiendo allí, dicen en el pasto en la entrada de la casa. Cuando esta chica se despierta, se encuentra en un lugar maravilloso, nada que ver a lo que ella esperaba, a lo que temía, y se encuentran muchísimas sirvientes, que los sirvientes la tranquilizan, le dicen que no tema, que de ir más iba a ser la dueña del lugar, que ellos estaban para ayudarla, y que su marido no era ni una persona bien ni una persona mala, pero que su marido hasta la noche no iba a venir, y que como pedido especial, ella, su marido, debía esperarlo a la noche en su alcoba a oscuras, y no podía prender ninguna vela ni tratar de verlo, porque si trataba de verlo, este marido iba a desaparecer, y con ello iba a desaparecer el palacio, los sirvientes y todo. Pasa el día, ella se tranquiliza, pero al último va hasta la recámara, lo espera, y este marido, que no era imaginario, resultó ser muy bueno, la trata muy bien, y con el paso de las semanas comienzan esta rutina. Ella durante el día se hace cargo de la casa, está ahí con los sirvientes, es libre de hacer lo que quiera, no está apresada en ese palacio, y en la noche espera a su marido y está con él. Así van pasando las semanas hasta que ella empieza a extrañar a su familia, y se queda muy preocupada de que su familia piensa que o está muerta o está mal, pasándola mal, casada con un monstruo, con alguien que la trate mal, como había dicho el oráculo, y en realidad eso no estaba pasando. Eros, ¿qué pasa?
Eros le pide ella a este marido, que no sabía ni el nombre de ella, no sabía, porque obviamente al venerar a los dioses y a conocer todos los nombres de las deidades, hubiera sabido con quién estaba casada, entonces no sabía ni el nombre de esta chica. Ella le pide a su esposo que por favor la deje ir a su casa a ver a su familia, para tranquilizarlos y además porque los extrañaba mucho. Eros es muy reticente a dejarla marchar porque sabía que sus hermanas les tenían mucha envidia y que cuando supieran que ella estaba viviendo como una reina, o mejor que una reina, iban a intentar separarlos. Entonces, después de mucho insistirle, él acepta que ella se vaya, y otra vez pasa lo mismo. Céfiro la recoge, que es el viento, la lleva en volandas a la misma montaña, y ella de ahí baja caminando a su casa, al igual que fue en procesión cuando la dejaron vestida en novia. Ahí en el palacio cuenta que su marido es bueno, que la trata muy bien, que tiene muchos sirvientes, que el palacio es hermoso, etcétera, etcétera. Y sus hermanas, muy muy celosas, lo que hacen es sembrarle la duda. Empiezan a decirles que no, que si el oráculo dijo que se iba a casar con un monstruo, esa persona no la dejaba verla, porque en realidad era un monstruo, y que ella tenía que verlo, y que tenía que descubrirlo, porque cuando lo viera se iba a asustar, y se iba a ir, y lo iba a dejar, lo iba a dejar abandonar, porque era un ser horripilante. Entonces, tanto es lo que le insisten estas mujeres, que ella vuelve a su casa pensando qué es lo que va a hacer, y cuando llega la noche, ambos se acuestan y él se duerme, ella espera hasta que esté bien dormido, y con un candil, con una vela que ella tenía escondida, la prende y se acerca a mirarlo. Cuando se acerca a mirarlo, tiene tanta mala suerte que se agacha para bajar la luz, para verle la cara, y con la cera de la vela lo quema y lo despierta. Cuando lo quema y lo despierta, por supuesto, Eros se enfurece, porque le había advertido que si lo veía realmente iba a desaparecer, y se va. Y ella al otro día abandona el palacio y empieza a vagar por los lugares tratando de buscarlo. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente Afrodita ya estaba medio enterada de todo esto, tenía una espía que era una gaviota que le cuenta todo esto y la comienza a perseguir. Los dioses muchas veces tienen animales que están consagrados. Zeus tiene las águilas, Apolo tiene los cisnes, y Afrodita en este caso tenía las gaviotas. Las gaviotas, ¿por qué dirán ustedes? Porque ella como sale del mar y está relacionada con ese mito de que sale del agua del mar, y las gaviotas se encuentran ahí en ese lugar. Entonces por eso. La cuestión es de que Psique comienza a vagar por el mundo, nadie le daba asilo porque Afrodita la perseguía. Afrodita lo que hace es, la encuentra, la encierra y le empieza a poner castigos. Uno de los castigos era, le había dado, por ejemplo, granos, distintos granos, cebada, trigo, girasol, había mezclado muchísimos granos, y de un momento para el otro era ponerle la mañana, y para la noche, antes de que Afrodita se fuera, sí que tenía que tener todos los granos separados. Estas eran tareas que le había puesto la diosa para dejarla volver con su hijo. Otra tarea era recoger una lana de unos corderos salvajes. Eran todas tareas imposibles, pero durante el mito se ve que distintas fuerzas la van ayudando. Cuando tiene que cuando tiene que separar los granos, la ayudan las hormigas, porque era una tarea imposible de hacer una sola persona. Cuando tiene que recoger el hilo, la piel de oro de los carneros salvajes, la ayudan, el viento le susurra qué momento tiene que esperar, que es cuando baja el sol, porque era cuando esos carneros se dormían y perdían su furiosidad. Después tenía que sacar agua de un río que era imposible, y ahí la ayuda un águila. Pero lo que más nos interesa a nosotros para esta escultura y para este mito es que a Afrodita, perdón, lo que le pide es que ella baje al inframundo, baje al Hades, y consiga
el ungüento de la belleza de Perséfone, que estaba en una vasija. Entonces, esta chica, cuando se entera que le da esta tarea, medio que se desespera y hasta algunos mitos dicen que trata de suicidarse. Y también otra fuerza invisible, porque supuestamente ella sube a una torre y la misma torre le habla, cosa que es, creo que una de los pocos mitos en lo que algo inanimado hable. Algunos dicen que el que mismo que le hablaba era Eros, para ayudarla porque ya se había arrepentido de haberla dejado. Entonces, cuando tiene que bajar al inframundo, era una tarea que solamente muy pocos mortales lo lograron. Lo logró Hércules, lo logró Teseo con Pirito, y de hecho Teseo y Pirito quedaron encerrados mucho tiempo en el Hades hasta que Hércules los rescata. Lo logró Ulises y creo que nadie más. Entonces ella sabía que era casi imposible. Pero esta torre le dice que le da unos tips, digamos. Le dice que va a necesitar monedas, que en esa época se llamaban óbolos, que van a estar 2 óbolos de oro o de plata, y que esos óbolos los va a tener que tener en la boca, para pagar a Caronte, el barquero, para que la pase al otro mundo. Y que era muy importante que la moneda la saque de su boca. ¿Por qué? Porque ella, para entrar en el inframundo, solamente podía entrar si estabas muerto. Entonces, ella se tenía que hacer pasar casi por muerta. ¿Y cómo lograba eso? Lograba no hablando, no apiadándose de las almas que estaban alrededor, que le pidieran ayuda o que le pidieran cosas. Y después le dijo que tenían que llevar tortas de cebada para sobornar al cancerbero. Porque si no, el cancerbero olía cuando la persona estaba viva o muerta, y si estaba viva, lo mataba y lo comía. Entonces, ella, después también otras cosas que no podía hacer estando en el inframundo, que es lo que le pasa a Teseo y a Pirito, no podía comer, le dice que por favor no coma nada, que no tome nada, salvo agua en el peor de los casos, y sobre todo que no se sentara en ningún sitio. Si debía sentarse, que se sentara en el piso. ¿Por qué? Porque en el mito de Teseo y Pirito, cuando ellos bajan al Hades para querer secuestrar a Perséfone, Hades los recibe muy amablemente, les da un banquete y los sienta en la silla del olvido. Que las sillas del olvido que están en el Hades, lo que hacen es que la persona que se siente ahí sea olvidada por todos los vivos. Entonces, las personas que estaban en Atenas, que eran familiares de ellos, se olvidaron de que esa persona estaba viva y que en realidad tenía que volver. Caen en el olvido eterno de la muerte. Entonces, por eso también este consejo de que no se siente en ningún lado. Lo más importante de todo, y última cuestión, era que cuando Perséfone le diera esta vasija, no la abra por ningún motivo. Sí que va hasta el inframundo, baja, Caronte le saca los óvulos de la moneda para pasar, le da los panes de cebada al cancerbero, y para volver ocurre lo mismo. El problema fue que apenas ella sale de una de las entradas del inframundo por la que bajó, ella piensa que como eso que ella fue a buscar es el ungüento de la belleza de Perséfone, que como Eros no la quiere más, si lo abre quizás y usa un poco, Eros se va a volver a enamorar de ella y la va a perdonar. Entonces lo destapa. Por supuesto, cuando lo destapa, lo que hace es que ahí dentro hay como un sopor, no era un ungüento de la belleza, sino que era el sopor de la muerte. Entonces ella cae en un sueño divino, por así decirlo, en un sueño eterno, que no la puede despertar nada, y ahí es cuando empieza un poco el mundo Disney, salvo el beso del amor, o salvo, sí, el amor verdadero. Algunos dicen que de este beso sale porque Eros la besa, y la mayoría en realidad lo que dice es que sale porque Eros la flecha, usa una de sus flechas, la flecha del amor, no la del odio, pero cuando la flecha, ahí la despierta.
el problema es que nuestro autor, nuestro escultor, ahora vamos a compartir de nuevo la pantalla, nuestro escultor creo que está más con la otra versión, porque si vemos la escultura, se ven, no sé si ahí las pueden ver de nuevo. Ahí está, pantalla completa. Eros lo que usa es un beso. Como ven en la escultura también, el Eros de la mitología griega es como si fuera un adolescente, un joven, no es un niño. Acá podemos ver la vasija, esa es la vasija que ella abre y cae en el sueño. Esta es la parte de atrás. Esta escultura se llama Psique reanimada por el beso del amor y está en el Museo del Louvre. Es posterior a las que voy a mostrar después de los otros dos mitos, porque, pero bueno, me gustaba más y quería empezar por esta, porque la historia también es un poquito más larga, las otras son más cortas. Dicen, acá ya salimos de la mitología un poquito para meternos en lo histórico. Esta escultura fue hecha por encargo y fue robada por el general Murat. Después de ser robada, cae en manos de Napoleón. Napoleón le gusta tanto esta escultura que se convierte en el mecenas de este artista, de Canova. Acá una apreciación mía es que como que la escultura es de después del beso, porque acá ya los dos están despiertos, ella está con las manos extendidas y lo está tomando, o sea, no está desmayada, así que como que el momento fijo en la escultura es del después del beso. Este escultor hace una original y es tan bella que muchos le piden que hagan copias de esta escultura. El escultor accede y solamente hizo una copia más para un príncipe alemán, y la copia, el original está en el Louvre, y la copia está en el Museo Hermitage de San Petersburgo. La única distinción es que miren esta imagen. Acá Perséfone tiene las piernas totalmente tapadas, y Eros tiene sus partes íntimas también tapadas por una hoja. Esta es la copia que está en Alemania. No, San Petersburgo, no sé, no, en Rusia. Y la original, que es esta, ven, ella no tiene las piernas totalmente tapadas, y Eros tampoco. La copia, Eros y ella tienen esas dos diferencias. Dicen que cuando él hizo esa copia, que tiene las piernas tapadas y él está tapado, le regaló el molde a uno de sus discípulos. Y de este molde, este discípulo sacó como 5 copias más. En muchas imágenes de la mitología y de las esculturas, que yo ahora les voy a mostrar otras, en muchas imágenes, acá están, no. Sí que tiene alas de mariposa. Acá se les muestro. ¿Ven? Esta es otra escultura distinta. Ahí también está el jarrón, está las alas de Eros y las alas de Psique. Vamos a ponerla grande, así también lo ven mejor. Ahí están las alas de ángel y las alas de mariposa. Y esta es una escultura. Esta es, perdón, una pintura. Están estas alas de mariposa porque dicen que los presocráticos decían que Sige
significaba mariposa. Posteriormente, Sige significó soplo o alma. Y los griegos dicen que creían que cuando se moría un humano y exhalaba su último aliento, este abandonaba el cuerpo en forma de mariposa. Entonces, por eso, Psique, que después fue personificada como la diosa del alma, por eso mismo, ¿siguen viendo la pantalla ahí? Sí. Acá está, perdón. Por eso mismo, sí que en algunas imágenes, esculturas pocas, pero sobre todo en muchas pinturas, está hecha como una pequeña mariposa, un hada. No es un hada, sino es una mariposa, perdón. Y acá le voy a contar un dato también histórico y de mucho color, que se van a reír, me van a tratar medio de loca, pero esto es histórico. Napoleón le gusta tanto esta estatua de Eros y Psique, que se convierte en el mecenas de este escultor, Antonio Cánova. Dicen que comparten mucho tiempo juntos y que hasta le hizo retratos de toda la familia, etcétera, etcétera. Llegado un momento, este escultor comienza a hacer un busto de Napoleón. Napoleón, por supuesto, iba y venía en guerras, en distintas batallas, y no sabía en qué había quedado eso. Cuando este artista termina su obra, le presenta lo que se llama Marte Pacificador, que es esta obra acá que la están viendo ahora, y que Napoleón odió porque lo hizo, supuestamente hasta en el título puso pacificador. Marte, si bien era el dios de la guerra, se llama pacificador porque no está armado, no tiene ni armadura, ni tampoco tiene honores militares, y para él era muy importante. Entonces se ve muy humano y no le gusta para nada. Entonces la esconde. Esta escultura mide 3,40 metros. Dicen que la esconde, la tira por el Louvre en algún lado que nadie la pueda ver. Y lo que sucede es que después de que la esconde, cuando cae Napoleón, los franceses venden esta escultura a los ingleses, y los ingleses se la regalan nada más y nada menos al duque de Wellington, que fue quien venció a Napoleón en Waterloo. Para entrar a la estatua de la casa, dicen que este duque tuvo que destruir la puerta de entrada. Y como la tuvo que destruir, le preguntaron si realmente valía la pena destruir una mansión para entrar a una estatua de 3,40 metros, que si ahora me dejan, creo que les voy a mostrar. Miren, acá está entera. Tenía una pequeña Nike de la diosa de la victoria en las manos. Pero ven, necesitaba un espacio enorme, además llegaba como hasta arriba de la escalera. Entonces, el duque contestó si valía la pena entrar, romper todo y verlo todos los días en su casa. Y el duque contestó que soñó hacerlo prisionero, y ahora lo tengo prisionero en mi casa. Como que su sueño era haberlo hecho prisionero, y que finalmente lo había cumplido haciéndolo prisionero al pobre a la estatua de Napoleón ahí en su casa. Pero bueno, esta es Eros y Psique. Y ahora vamos a ver dos mitos, pero mucho más cortitos, pero también con escultura muy, muy bella. Como resaltado, ya saben, esta estatua, la original, está en el Louvre, y la copia está en San Petersburgo. Y este Marte Pacificador también está en exposición porque esta mansión del Duque de Wellington se transformó en un museo en el Reino Unido. Así que los tres están en exposición. Son de Antonio Cánova.
Y ahora vamos a ver, les voy a abrir Apolo y Dafne. Apolo y Dafne también, seguramente. Los dos mitos que voy a nombrar ahora y las dos esculturas, las podemos encontrar a las dos en la Galería Borghese. La Galería Borghese de Italia, en Roma. Está más a las afueras, no está tan en lo céntrico en lo que uno puede ir rápidamente. Estas esculturas son de un periodo anterior, son supuestamente barrocas, son mucho más recargadas, se puede ver en los detalles de las manos, de los pies, las hojas, es mucho, mucho más cargada que la anterior, que tenía líneas más simples, el mismo pelo, no tenía tantas líneas, tantas ondas. Dafne era una ninfa, era hija de un dios río. Los dioses, tenemos las dioses mayores y las divinidades como Eros, Selene la luna, Eos la aurora. Los dioses ríos también eran una especie de divinidad. Esta chica, en este caso, era una ninfa, hija de un dios río. Apolo, como bien ya lo conocemos todos, era el dios de la belleza y el dios flechador. Era el dios de la luminiscencia. Cuando hablamos de que un varón es muy lindo, en la antigüedad se decía que tiene rasgos apolíneos. Dice el mito, este es mucho más corto, que practicando un día Apolo tiro al blanco, en Delfos, en su santuario, pasa por allí Eros, el mismo Eros que estábamos hablando antes. Eros se burla de él, diciendo que, no, Eros pide practicar con él el tiro al blanco, porque eran los dos supuestamente, se abrogó también el título de dios flechador. Esto hizo que Apolo se enojara mucho, porque el dios flechador era él. Entonces le dijo que no era un juego de niños, que se vaya, que él solamente era un niño con juguetes y que él era un hombre con armas. Entonces Eros, que si bien era muy, muy joven y una deidad menor, se enoja muchísimo con Apolo, y lo que tenía, si bien Apolo era una divinidad, Eros tenía un gran poder con sus flechas. Entonces saca una flecha de oro y se la tira a Apolo y lo enamora de Dafne. Pero a Dafne le tira una flecha de plomo. Entonces Dafne lo que le pasa es que le crea un rechazo, un miedo terrible. Cuenta la historia que estaban los dos ahí en los alrededores. Apolo estaba en Delfos practicando y Dafne, al ser una ninfa, estaba por ahí los alrededores del bosque. Por eso también los flechan los dos en el mismo momento. Cuando pasa esto, Apolo comienza a perseguir a Dafne, y Dafne, con pavor, empieza a correr desesperada por todo el bosque, y le pide ayuda a la madre tierra, a Gea, que la ayude, que no quiere saber nada, que no quiere casarse con Apolo, que ella no lo quiere, y tenía mucho miedo. Entonces, Gea se apiada de ella y la transforma en un árbol, en el árbol del laurel. Dicen que la escena es terrible porque cuando ella se termina de convertir en árbol, Apolo se abraza al árbol, llora y corta las hojas de laurel, y con esas hojas hace la corona como un modo de tenerla cerca. En Delfos, Delfos es el primer, es la primera apreciación que se pueden tener de los Juegos Olímpicos. Cuando existía en la época mitológica, se dice que en esa época Apolo es el creador de los Juegos Pitios, que se llevaban a cabo en Delfos. Estos se realizaban cada 9 años en honor al dios, y eran más o menos como los juegos de la antigüedad, los juegos fúnebres de la antigüedad. Eran carreras, eran carreras de carro, lanza, pelea, lucha, etc.
Este mito lo que hace es que a partir de ese momento, y como él hace esa corona, que muchas veces se lo ve a él con esa corona puesta para tener a su amada cerca, en su honor y para tenerla siempre entre la cima, entre la elite del mundo, es coronar a los mejores en cada una de sus destrezas con estas famosas coronas de laureles. Entonces, por eso los ganadores de los Juegos Pitios usaban estas coronas de laureles, y después con el devenir de los tiempos y el avance de la historia, de cómo se va transformando todo, los Juegos Olímpicos hasta la actualidad de hoy en día se siguen coronando con coronas de laureles, y el mito dice que es por esto. Y también de ese árbol se saca supuestamente la cítara de este dios, que es el dios también de la música. Entonces les voy a mostrar de nuevo las imágenes para que puedan verlas. Se pueden ver la cara de ella y de él totalmente enamorado, embelesado, y ella gritando con miedo, con pavor. Esta imagen, acá supuestamente ya los pies se están transformando. Ven que el pie derecho está como alargando raíces, los dos en realidad. Y el vuelo de la capa de él, de que la está persiguiendo, que le está corriendo. Esta escultura también se encuentra, como le dije, está hecha por Bernini, se encuentra en la Galería Borghese, y mide 2,40 m. Acá se pueden ver también las manos de ella, cómo se van convirtiendo en hojas. Bueno, y ahora vamos a hablar del último mito. Había un mito más, pero es muy largo, y creo que es como para una charla entera sola, así que se lo vamos a dejar afuera. Vamos a hablar de uno más, cortito también para no cansarlos, y también una de las más lindas de la Galería Borghese, que es nada más y nada menos que el rapto de Proserpina. El rapto de Proserpina, para no hacerle lío con los nombres, esta es una mujer que tiene muchos nombres. Se llama en realidad ella de nacimiento Core, pero es más conocida en el inframundo con el nombre de Perséfone. Entonces acá está la imagen. Y la vamos a ver. Este es el llamado rapto de Proserpina. También se encuentra en la Galería Borghese. Esta es la foto que a mí más me gusta, porque es impresionante cómo el escultor logra el hundimiento de la pierna en el agarre de Hades de esta muchacha. Y la lucha también, ¿no? Ahora vamos a poner. En esta imagen, si lo ven, por acá también tiene lágrimas ella en su cara. Si me deja poner en...
que pasen sola. Core era hija de Deméter, la diosa de la agricultura, y Zeus, el dios supremo. Cuando era joven, esta muchacha paseaba en las praderas de su madre, acompañada siempre por doncellas. Estando así en el prado con sus criadas, dice el mito que quiere arrancar una flor muy bella que salía en el medio de la nada de este campo despejado. Cuando ella quiere arrancar esta flor, el suelo se abre, las muchachas empiezan a correr, las doncellas, las criadas que son las damas de compañía de esta mujer, y del suelo ese que se abre sale el rey del inframundo, Hades, y la secuestra. Esperen que se salí. Ahí está. Así me pueden ver a mí. Este hombre, que viene a ser el tío de esta muchacha que se llama Core, la secuestra. Cuando Deméter se entera de que su hija está desaparecida y que no la encuentran por ningún lado, lo que hace primero es acudir a las doncellas, las damas de compañía, que ¿dónde está Deméter? ¿Dónde está Core, mi hija? ¿Qué pasó? Las doncellas le dicen la verdad, que ellas realmente tuvieron mucho miedo cuando empezó el temblor y corrieron. Entonces, como castigo, Deméter las convierte en sirenas. Y ustedes dirán, ¿sirenas? ¿Estaban en el medio del campo y les convierte en sirenas? Sí, sirenas porque las sirenas griegas son mitad mujer, mitad pájaro. Entonces, la doble funcionalidad del castigo de estas muchachas es que, al ser mitad mujer, mitad pájaro, las podían ayudar a Deméter a sondear la zona y ver si por los alrededores se encontraba su hija. La cuestión es que estas muchachas la ayudaron de verdad a Deméter porque la querían mucho a Core, pero no la encontraron. Deméter lo que hizo fue recorrer la faz de la tierra durante 9 días y 9 noches. La describen como un alma en pena con antorchas en la mano, porque recorría también de noche. Y durante esos 9 días y 9 noches no fertiliza ningún campo, en ninguna tierra, nada florece, nada crece, y además las cosas empiezan a marchitarse. Entonces, siendo la diosa de la agricultura, era una diosa muy importante para los mortales, y si los mortales no estaban bien, tampoco estaban bien los dioses, porque no le podían hacer los sacrificios y las ofrendas que le hacían. Muchas de esas cosas también eran con alimentos. Entonces, si no tenían alimento, no tenían cosas, no había ofrendas, y si no había ofrendas, los dioses también estaban mal. Lo que pasó fue que Eros, disculpen, Deméter empieza a preguntar a los distintos dioses que circulaban por la tierra en ese momento a ver si alguien sabía algo. Pregunta a Hécate, la diosa de las brujas, porque supuestamente con su sabiduría estaba enterada siempre de todo. Y Hécate no sabía nada, pero sí le dice que le pregunte a Helio, el sol, porque si el hecho había sucedido durante el día, Helio, que recorre de este a oeste todo lo que se llamaba en el continente hasta llegar al mar, algo tendría que haber visto. Entonces, cuando se dirige a Helio, Helio le dice que sí, que vio a Hades cuando se la llevaba. Entonces, ante esto, Deméter se dirige a Zeus y le pide que por favor la ayude a recuperar a su hija, que también era la hija de Zeus. Zeus no le interesa mucho ayudarla, entonces Deméter amenaza con dejar de fertilizar la tierra. Dice que hasta que no vuelva a su hija, nada iba a crecer. Cuando hace esa amenaza, ahí ya Zeus se interesa un poco más y manda a Helio, el mensajero de los dioses, a Hermes, perdón, no a Helio, lo manda al Hades para interceder, para intervenir. Cuando va al Hades,
Hermes, que podía salir y entrar a su voluntad, no como los mortales, le pide que devuelva a Core, que piensen qué es lo que va a pasar, y Hades lo que había hecho apenas ingresó a Core al inframundo. Core era, si bien era hija de dioses, no era una divinidad, era una simple mortal. Entonces, era igual que Teseo, que Pirito, que todos estos que habían entrado al inframundo. Hades apenas llega, ella ahí lo que hace es alimentarla con la granada, la fruta de la granada. Le dicen algunos que le da 6 granitos, otros que le da 1, etcétera, etcétera. Sea como fuere, al haber comido el fruto, que era en ese momento la granada rojo sangre, decían que solamente crecía en el inframundo, era la fruta del inframundo. Al haber comido la comida del inframundo, Hades podía devolverla, pero Perséfone estaba condenada a no poder pasar todo su tiempo de vida en la tierra. Tenía que pasar sí o sí algún tiempo en el inframundo. Entonces empieza una negociación de cuánto tiempo puede pasar en la tierra y cuánto tiempo puede pasar en el inframundo, y llegan a la conclusión de que pase 8 meses en la tierra junto a su madre y 4 meses en el inframundo junto a Hades, que se convertiría en su nuevo esposo. ¿Por qué hacen esto? Porque ella, al ser Hola, hola, una... hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ah, no, está bien, disculpe. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Bueno, creo que no. Al ser ella una mortal, pasa a ser inmortal porque la convierten, ella se casa con Hades, pasa a ser la reina del inframundo, muy poderosa, o sea, lo mismo que era, pero en el inframundo. Durante esos 4 meses. ¿Por qué 4 meses? Porque la vida sin ver el sol era muy triste, muy fea, y ella no quiso saber, quería pasar el menor tiempo posible allí. Por más que sea la reina, ella lo que quería era volver a su hogar. Entonces se dice que durante los 8 meses que Deméter está junto a su hija, es feliz, la tierra florece, las plantas germinan, el clima es cálido, y que cuando Deméter encuentra la soledad de los 4 meses sin su hija, el clima se vuelve frío, la soledad se hace abrumadora, no sale a trabajar, no germina, y esos son los 4 meses que dura el invierno en la tierra. Acá les voy a mostrar de nuevo las fotos del... Ahí están. Esta es la escultura de Bernini, que está en la Galería Borghese, y tiene como particular, además del agarre que yo les hablaba antes, que bueno, Hades está con su corona, ahí están forcejeando, ella le está golpeando. A mí me impresiona mucho la lágrima esa que tiene en su cara. Y en una parte, acá se puede ver el cancerbero. Hades sale con el cancerbero. Así que me fui a compartir. Así que bueno, estas son las 3 esculturas, bueno, 4 si contamos las otras de Psique, y 5 con Ares pacificador. Estas son las esculturas de las cuales yo le traje los mitos. Después tenía para traer unas esculturas muy, muy lindas que hay de Perseo, pero el mito de Perseo es muy, muy grande, muy, muy largo, lleva más de 1 hora, y más vale lo dejamos para otra oportunidad. La particularidad de Perseo que tiene es que, si bien todos conocemos
todos conocen, a ver. Acá está. La famosa estatua de Perseo. Acá. Que está en el Vaticano. Miren, acá me estoy tratando de buscar la de Perseo para encontrar las sirenas. Estas son las famosas sirenas. Mitad mujer, mitad pájaro. Ven los pies de pájaro y la cabeza de mujer con brazos de mujer. Esto está en el Museo de Atenas. Esta es la representación de Odiseo todo el mástil y las sirenas a su alrededor cantando, que él supuestamente se ata para que no tirarse al mar, y a sus marineros los hace poner tapones de cera para que no se tiren. Pensé que tenía acá las de Perseo, pero se ve que las borré. Les decía de Perseo que si bien todos conocemos la imagen esa de Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa, una vez cortada, hace muy poquito se descubrió una estatua que está, si no me equivoco, en Nueva York, que está hecha por una argentina, que el mito es al revés. El mito no, la escultura es al revés. En la escultura podemos ver a Medusa con la cabeza de Perseo cercenada en la mano. Esto es un poco por el choque de la crueldad con la que se trata Medusa, porque Medusa, si bien era un monstruo, ella antes de ser un monstruo era una mujer normal, muy bella, a la que castigan por haber sido violada en un templo. En cambio, y por haber sido violada en ese templo la convierten en monstruo. Después pasa lo que pasa, que Perseo la busca y le corta la cabeza. Pero bueno, esta escultura es como que un poco entra en batalla al mito y quién es el bueno y quién es el malo según te lo cuente, porque ella, si bien era un monstruo, fue un monstruo injustamente, por así decirlo. Pero bueno, es un mito muy muy largo porque tenés que hablar de Perseo desde que arrancó. Yo les quería preguntar ahora qué escultura fue la que más les gustó, o si ya las conocían, si conocían alguna. Hola Macarena. Hola. Hola, felicitaciones. Gracias. Susi, no veo quién me habla. Ángela. 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 Hola Ángela, un gusto. No, realmente, felicitaciones, y también recordarte también que entró al Hades Orfeo a buscar Eurídice. Orfeo a buscar Eurídice, y otra la tragedia que cuando se da vuelta linda. solo queda en sus manos, sí. Sí, y otra cosa, bueno, hay una torta que en honor a los funerales de los seres queridos que ya se han ido, donde se hace con granos de granada. Ah, mira. Se hace claro, con trigo, con cereales y granos de granada, como de alguna manera, Claro, bueno, mira. todo lo mítico con lo religioso, ¿no? Que siempre Sí. va todo de la mano, ¿no? Todo se mezcla y del mito cada uno va trayendo algo. Yo, siempre que sea un ser querido mío, le doy una moneda por este mito de Caronte, que en la antigüedad y en Grecia se tenía mucho esto presente, que hasta el más pobre era como que quedaba con el alma en pena porque no tenía el dinero para pagar su paso a Caronte. Decían que la entrada del inframundo, había distintas entradas, en todos hay unos pequeños ríos, y en esos ríos generalmente están las manos y quedan las personas, las almas en pena, desesperadas, pidiéndote ayuda para que Caronte las pase al otro lado, porque Caronte es una persona muy avara,
una persona que si no tenés plata no te deja pasar. Sí. Así que, nada. Ahí estoy leyendo los comentarios. A ver si alguno me dice algo de... A los 40 días se hace la torta, pone María. O te dejaban esperando 100 años para dejarte pasar gratis. Sí, pero sí. Así que bueno, a mí particularmente la escultura que más me gusta es la de Eros y Psique, porque me parece mucho más simple, tiene una luz y un contraste mucho más ameno, por así decirlo. Pero esta para mí es lejos mi preferida. Y después, por supuesto, Apolo y Dafne. Pero bueno. Así que nada, eso fue todo. Les agradezco por participar y espero que les haya gustado. No, Maca, los agradecidos somos nosotros, porque realmente es apasionante este tema de la mitología y las historias que se cuentan. Yo particularmente conozco muy poco de la mitología, pero la verdad que cuando presto atención y dispongo de un tiempo me atrapa terriblemente. Por eso sería bueno cuando quieras usar este canal que tenemos ahora, este medio. Cuando quieras contar una historia, bueno, vamos a publicitarla, la armás y la damos, porque realmente es muy atrapante. Bueno, Jorge, con gusto, con gusto. La verdad que sí. Siempre lo que tiene el mito es eso, que muchas veces como es para... el mito lo que hace es darle un poco de sentido, la explicación a la historia, al porqué de las costumbres muchas veces, se usa mucho para eso, no solamente cuento o nada. Para mí hay una línea muy finita en la cual deja de ser una historia y pasa a mezclarse con la tradición de las familias y cómo eso se va viendo en el día de hoy, y decir, por eso hoy en día tal cosa se dice tal cosa, como por ejemplo lo de la mariposa, el alma, etcétera, etcétera, pero bueno. Sí, recién Angelita, que recordó lo de la torta, yo me acuerdo de eso, que yo no la sabía. llevaban a la iglesia ortodoxa y después de la misa se comía y tenía un baño blanco arriba con unos confites, le ponían unos confites como en los plateados casamientos. Sí, ¿sabés qué es azúcar impalpable, Jorge? Ah, eso, sí, ahí está. Pero ¿Qué? aparte no era muy ¿Azúcar rica, impalpable? ¿Eh? no era ¿Cómo muy que no era muy... rica, pero te ¿Cómo? obligaban a comerla, un Un poco pedazo. ácida. No, porque no lo hacían rico, pero yo te puedo asegurar que la próxima vez voy a hacer una yo y vas a ver qué rico que es. Ah, mirá vos. No, tiene que No, tener, no, sí, tiene que tener todos los condimentos y ser dulce, con muchas frutas, llevan muchas frutas porque, bueno, tiene toda una simbología esa sí, torta, claro. es una torta de conmemoración a los muertos y bueno, lleva trigo, que también Exacto. esos Sí, de antaño, ¿no? Lleva trigo, sí. lleva harina cocida al horno, lleva muchas frutas secas, lleva justamente granos de granada cuando se consiguen, y bueno, y es dulce, lleva Mm. azúcar. A lo mejor la que comiste vos no era dulce o era No, insípida. vos es que no recuerdo si era Es el demasiado recuerdo, quizás. dulce. La verdad, no recuerdo que era demasiado dulce. Lo que sí, bueno, obvio, éramos chicos, a mí no me agradaba demasiado, pero había que comer un poquito, había que comer. Sí, era como, mira, el símbolo de que en el más allá, en el paraíso, se encuentra todo esto. Por eso tenía que ser dulce, ¿no? Mm. Las frutas, los granos de granada, bueno, toda esa simbología. Realmente nos Sí, invadió bárbaro. de chicos en la Sí, iglesia sí, ortodoxa. sí. Bárbaro, bárbaro. La verdad que Maca, excelente, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, estamos en contacto. Sí. Y Así, Para otros mitos también.
Así es, sí, sí, sí. Lo esperamos, Maca, estás comprometida. Bueno, cómo no, cómo no. Muchas gracias, Macarena. Excelente. Gracias a todos por participar Bueno, y un por conectarse. aplauso, un Gracias a aplauso. todos, No, gracias a no vos. hace falta. Desilenciamos los micrófonos. Hermosa, muy interesante, Macarena. Y ahí viene Gracias. también, asociamos eso de la suegra, que dicen que de ahí viene a lo mejor también lo de las malas relaciones entre suegras y yernos o nueras, cuando contabas lo de Afrodita era con Ay, Eros, sí. que era Sí, perseguida y que le sí, ponía sí, todas las cosas. Eso me sí, hizo acordar a lo que es histórico, eso de suegras y yernos o nueras. sí. Supuestamente dicen que cuando Eros la despierta y la convierte en una divinidad, el final del mito es literal, dice que se amigan y que Afrodita bailó en la boda de ambos. Así Ah, que supuestamente ahí está bien. terminó la enemistad. Pero sí, en muchos mitos que están enemistados, después terminan como que solucionándolo, como pasa con Hera y con Heracles, que lo persiguió toda una vida y después conviven en el Olimpo. Pero bueno, Final feliz. así es. Bueno, Bueno. gracias, Maca. Bueno, muchas gracias, Maca. Gracias, Macarena. Gracias a ustedes. Maca. Chao, Gracias a Maca. ustedes y nos vemos. Saludos, Yorgo. Saludos. Gracias, Maquita. Gracias. Gracias, Chao, Lili. Maca. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por conectarte. Gracias. Excelente, Macarena. Gracias, Romy. Chao, Maca. Chao, Anita. Chao. Me alegro que sepas lo de las sirenas ahora. Ah, sí, no, vos sabés que siempre veía esa foto, esa imagen y digo, ¿cómo están arriba si son sirenas? Y luego Son cuando vos dijiste pájaros. los pájaros, digo, bueno, ahí Eran está. pájaros. No, Sí, no, es cierto ¿viste? eso. A mí también se me Sí. aclaró eso, porque la En sirena la- es otra imagen que Esa tenemos imagen nosotros. está en una vasija, En está la- por todos lados, es hermosa. sí, en la col está, de hecho, hay una bandera negra que colgamos en Cultura. Sí, señor, esa la hizo la prima de Jorge, la hizo Ana María Cristóbal, la pintó, Sí, sí. en Altagracia. Sí, 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 tenés en la- razón. En la col está Es esa cierto, imagen. Tanasia lo hizo. Bueno, gracias. Bueno, Chao, buenas chao. noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches, buenas noches. Chao, chao. Chao, Chao. Maca. Felicitaciones. Chao. Maca, ¿me escuchás? Sí, Ángela. hola Ángela. Claro, es un mito más tardío, recogido por Ovidio, el de Psiquis y Eros, ¿sí? Sí, No es uno de los mitos primigenios, ¿no? Pero bueno, y que dio origen después a La Bella y la Bestia. sí, bueno, eso Las no lo películas. sabía. Ah, sí, Si bien mucho, con un relato más o menos parecido a es que ese, sí, porque al él de supuestamente Ovidio. era un monstruo que no lo Era podían un ver. monstruo. También Sí, tiene un sí, poquito de para- la Bella Durmiente porque ella cae en el sueño y la despierta con el beso. Ahí está, sí, sí, realmente, Tiene ahí así un que bueno, poquito de eso. Pero sí, maravilloso. todo se relaciona y nadie crea nada de la nada, todo ya está inventado, dicen por ahí, y tienen un poquito de razón, también por eso del mito de estas cosas salen. Sí, no, y la verdad que fíjate vos que tiene distintas aristas, ¿no? En las artes, en el psicoanálisis, bueno, en el psicoanálisis como fundante, ¿no? Estos mitos son fundantes del psicoanálisis en filosofía, en el derecho, por ejemplo,